Un saludo cordial para nuestra distinguida docente doctora Virginia Ortega Sandoval, PhD, de parte de los estudiantes Nicole Cuásquer Cerón, Andrés Mina Herrera, Emlili Vergara Vergara y mi persona, Ani Jacome Jacome, del tercer semestre paralelo B de la carrera de Educación Inicial. En esta oportunidad vamos a presentar como tema la corteza cerebral. Presentamos el contenido de nuestra exposición. Número 1. Corteza cerebral. La corteza cerebral, corte cerebral o corteza del encéfalo es una capa densa de cuerpos neuronales que revisten la superficie externa de los hemisferios cerebrales, justo por debajo de la pía madre craneal. Esta capa tiene una apariencia compleja con muchas elevaciones, determinados giros y depresiones determinados como surcos. Veamos a continuación. En la ilustración se puede notar la corteza cerebral o corte cerebral como una capa fina que reviste tanto los dos hemisferios. Podemos observar ahí la estructura que se encuentra por debajo de la pía madre y es la que recubre el sistema nervioso central. En la ilustración de la derecha podemos encontrar un corte coronal. En este corte coronal se puede mencionar que la corteza cerebral está compuesta de abundante sustancia gris, formada por los cuerpos neuronales que recubren por completo ambos hemisferios, y este espesor varía entre 1,5 y 4,5 milímetros. En los humanos, la corteza cerebral contiene 6 láminas. Veamos a continuación. Estas láminas están determinadas por números romanos: la capa molecular, la capa granular externa, la capa piramidal externa, la capa granular interna y la capa piramidal interna y por último la capa multiforme. Estas láminas están organizadas en columnas paralelas a la superficie de la corteza y separadas unas de otras por capas de fibras. Las columnas se colocan de forma perpendicular a las láminas. Allí también podremos observar algunas de las células de la corteza cerebral, como las dendritas apicales, los axones colaterales, las dendritas, las fibras aferentes, las fibras eferentes y por último el axón. Esta corteza cerebral también está dividida desde el punto funcional en 6 lóbulos. Veamos con atención a continuación. Bueno, ahora hablaremos de los lóbulos del cerebro. La corteza cerebral tiene 6 lóbulos, aunque son 4 los que se toman como los principales. Los lóbulos frontal, parietal, temporal y occipital tienen su nombre de acuerdo a los huesos craneales suprayacientes. Por otro lado, el lóbulo de la ínsula y el límbico mantienen posiciones internas dentro del cerebro. Los lóbulos de la corteza cerebral se encuentran interconectados a través de vías neuronales. Estos trabajan de forma conjunta para procesar y sintetizar la información, cada uno con características propias. Estas van a ser descritas a continuación. Bien, iniciamos con el lóbulo frontal. Este es el lóbulo más grande del cerebro, como podemos apreciar en la imagen. Ocupa casi 1/3 de la totalidad de ambos hemisferios, tanto el derecho como el izquierdo. Además, se ubica en la fosa craneal anterior. Se encuentra antes del lóbulo parietal, separado por el surco central, y arriba del lóbulo temporal, separado de este por medio de la cisura de Sylvia. La función de este lóbulo es que aquí se encuentran las funciones ejecutivas, tales como la motora, el pensamiento y el lenguaje. Además, participa en la atención, en la memoria, la motivación, en la planeación y en demás actividades importantes para el ser humano. El siguiente es el lóbulo parietal. La ubicación de este lóbulo es luego del lóbulo frontal, como se aprecia en la imagen. Estos se encuentran separados por el surco central. El lóbulo parietal se encuentra antes y superior al lóbulo occipital y también se encuentra superior al lóbulo temporal. Su función es que se encarga principalmente de codificar el tacto. Por ello, este se asocia a los procesos de sensación.
El giro postcentral que se encuentra dentro de este lóbulo se conoce como la corteza somatosensorial primaria, la cual recibe información sensitiva y también información relacionada con la temperatura, el dolor, la vibración, entre otras. Este lóbulo es importante para la integración sensitiva y motora. Seguimos con el lóbulo temporal. Bien, este lóbulo se encuentra ubicado en la fosa craneal media, inferior y posterior al lóbulo frontal y parietal. Se encuentra separado de estos por medio de la cisura de Silvio. La función de este lóbulo se asocia a la audición. Por ello, aquí ocurre la decodificación de voces y de sonidos. Es responsable también de la interpretación de sonidos y de la asociación de la información auditiva con la sensitiva. Por ello, es muy importante para la comprensión del lenguaje y en la memoria. Seguimos con el lóbulo occipital. La ubicación de este lóbulo es la fosa craneal posterior. Se encuentra luego del lóbulo parietal, como apreciamos en la imagen, y separado de este por medio del surco parieto-occipital y posterior al lóbulo temporal. Se ubica sobre el tentorio del cerebelo, esto quiere decir sobre él. La función de este lóbulo es que es conocido como el centro principal del procesamiento visual. Por ello, en él se decodifican las formas, los tamaños, los colores y demás elementos de la visión. También participa en el reconocimiento facial, en la percepción de la profundidad, en el procesamiento visual y también el procesamiento espacial. Continuamos con los lóbulos que se encuentran en el del cerebro. La ubicación del lóbulo de la ínsula es que se encuentra profundo a la cisura de Silvio. Como apreciamos en la imagen, se encuentra debajo del sitio donde se une tanto la corteza del lóbulo temporal como la parietal y del frontal. La composición de este lóbulo es que posee 3 giros cortos, el giro corto anterior, medio y también el posterior. Además, 2 giros largos, el giro largo anterior y el giro largo posterior. La función del lóbulo de la ínsula se asocia al procesamiento y a la integración del sentido del gusto, además de otros tipos de información tales como la sensación del dolor y la función vestibular. Esta es la que se encarga de mantener el equilibrio y la postura, también de coordinar los movimientos del cuerpo y la cabeza y fijar la mirada en un punto en el espacio. Por último tenemos al lóbulo límbico. La ubicación de este es en una región de la corteza que delimita con el cuerpo calloso. Como apreciamos en la imagen, en la cara medial de cada hemisferio se puede encontrar este lóbulo y se ubica inmediatamente profundo a los lóbulos frontal, parietal y temporal. Este forma parte del sistema límbico. La composición de este lóbulo posee el giro paraterminal, el giro singular y también el giro parahipocampal. La función de este lóbulo es que se involucra en la modulación de las emociones, puesto que se encuentra como parte del sistema límbico. También aquí ocurre la modulación de funciones viscerales y automáticas. Además, proporciona una vía de comunicación entre el hipocampo y todas las cortezas de asociación, mediante las cuales ingresan las señales aferentes dentro del hipocampo. Con esto damos paso al siguiente. Número 3. Las cisuras y surcos principales. Primero comenzaremos hablando del surco central, también conocido como cisura de Rolando. Esta separa tanto el lóbulo frontal del parietal y a la vez la corteza motora de la sensitiva, como se muestra en la imagen. Desde su extremo superior tiene una dirección conforme al surco lateral o cisura de Silvio. Este es un surco inferolateral que separa el lóbulo temporal del frontal y parietal. Pero hay que tomar en cuenta que nunca va a chocar con el surco central. Y por último tenemos el surco parieto-occipital, también llamado como perpendicular externo, el cual divide el lóbulo occipital y el parietal a unos 5 centímetros antes de que termine el borde superior del cerebro. Veremos a más detalle los giros principales a continuación. En
En el lóbulo frontal, aquí mostrando la cara lateral de nuestro cerebro, presenta desde un inicio el surco central o de Rolando, para establecer posteriormente lo que sería el surco frontal superior, como se muestra allí en la imagen. Posterior también se encuentra en la parte frontal el surco frontal inferior y partiendo también de este el surco precentral, en referencia siempre, como ya lo había mencionado, del surco central o de Rolando. Ahora vamos a presentar las circunvoluciones. Primero tenemos la circunvolución precentral entre la cisura de Rolando y el surco precentral. A la vez también se va a concentrar la cisura frontal superior, la cisura frontal media y por último la cisura frontal inferior. Aquí tomando en cuenta que está subdividida en 3 partes. La primera es la parte orbitaria, la parte triangular y la última es la parte opercularis. Con respecto al lóbulo temporal en su cara lateral, que vamos a tener 2 surcos, el surco temporal superior y el surco temporal inferior. Y con respecto a esto vamos a ver giros o circunvoluciones. La circunvolución temporal superior, la temporal media, la temporal inferior. Aquí es poco fácil de describir el lóbulo temporal. El lóbulo parietal. Aquí vamos a ver que hay 4 surcos. Siempre aquí se va a determinar el surco central. Luego tenemos el surco poscentral, así como un precentral. Ahora vamos a ver uno que se desprende de este surco poscentral en forma horizontal, dividiendo al parietal en 2, uno por arriba y el otro por debajo. Y aquí vamos a ver la división entre el parietal y el occipital, y un surco que se llama el surco de Heinze. Y a continuación los giros son los siguientes: el giro parietal superior y el giro parietal inferior. Pero este parietal inferior va a tener doble nombre: el giro supramarginal y el giro angular. El giro supramarginal, a continuación de esta rama de acá del surco de la cisura de Silvio, la rama posterior tiene un giro, este tejido supramarginal, y el giro angular es a continuación del temporal medio que va hacia arriba, como se llama el surco que divide estos dos, el surco de Heinze. Y por último tenemos el giro poscentral, así como se había dicho, hay giro precentral y hay un giro poscentral. El lóbulo occipital, donde vamos a encontrar 3 surcos: el surco occipital lateral, el occipital transverso y un nos temporo-occipital que se llama la cintura precipita al de Meinle. Aquí hay un punto importante, que no siempre todas las fisuras se encuentran en todos los cerebros. Aquí son sustanciados, va en área inconstantes, vita lateral que va a dividir al parietal y al occipital entre el occipital superior y el occipital inferior. Como siguiente contenido tenemos las áreas funcionales de la corteza cerebral, las cuales son sectores del cerebro que regulan partes del cuerpo y permiten realizar funciones a las personas. En general tenemos 3 grupos. El primer grupo son las áreas sensoriales. Estas reciben e interpretan impulsos relacionados con las sensaciones, sentidos, y están comprometidas con la percepción. Como segunda clasificación tenemos a las áreas motoras, que son las que inician los movimientos y regulan la actividad muscular de una persona. Y como tercera tenemos las áreas de asociación, que se encargan de realizar funciones más complejas que las anteriores, como la memoria, las emociones, el razonamiento, la voluntad, el pensamiento, entre otras. A continuación, veremos las áreas que pertenecen a la clasificación de áreas sensoriales. Como primera tenemos a la área somatosensorial, o también conocida como área somestésica. Esta área está ubicada detrás de la cisura central,
o de Rolando. Esta tiene la función de localizar los puntos del cuerpo donde se originan las sensaciones, así como también recibir los impulsos relacionados con el tacto, el dolor y la temperatura. Como segunda área, la visual. Esta se encuentra ubicada en el lóbulo occipital y recibe los impulsos que transmite la información visual, como la forma, el color y el movimiento de aquellas. Como tercera tenemos al área auditiva, que se encuentra por debajo de la cisura de Silvio. Esta interpreta las características básicas de los sonidos, como la tonalidad y el ritmo. Como cuarta, el área gustativa. Esta se encuentra ubicada por encima de la cisura de Silvio y percibe los estímulos del sabor, como lo dulce o lo salado. La quinta área olfatoria, que está ubicada en la cara medial del lóbulo temporal y recibe los impulsos relacionados con el olor, como puede ser el aroma de un perfume. Como siguiente tenemos las áreas motoras. Como primera, el área motora primaria, que se encuentra ubicada delante de la cisura central o de Rolando. Esta controla la contracción voluntaria de los músculos. Como siguiente, el área de Broca, que está ubicada en el lóbulo frontal por encima de la cisura de Silvio y controla los movimientos de los músculos necesarios para el habla y la articulación de los sonidos. Y como última tenemos las áreas de asociación. Primera área de asociación somatosensorial, que está ubicada en el lóbulo parietal. Esta integra e interpreta las sensaciones, es decir, puede determinar a qué objeto se refiere sin necesidad de verlo. Como segunda área tenemos la de asociación visual, que está ubicada en el lóbulo occipital por delante de la área visual. Esta relaciona las experiencias visuales previas y actuales y es importante porque permite reconocer objetos que anteriormente se han visto. Como tercera tenemos el área asociativa auditiva, que está por debajo de la cisura de Silvio y permite discernir si los sonidos corresponden al habla o a una música, a un ruido o a la voz de alguna persona en específico. Como cuarta tenemos el área de Wernicke, que está ubicada en el lóbulo parietal. Esta permite interpretar el sonido del habla y el estado emocional de la persona que está hablando. Se puede saber si una persona está enfadada o alegre. Como quinta, el área promotora. Esta está ubicada en el lóbulo frontal y permite la ejecución de actividades motoras de carácter más complejo. Por ejemplo, el meter una carta en el sobre. Y como sexta, el área frontal del campo visual, que es aquella que regula los movimientos visuales voluntarios del seguimiento. Un ejemplo de esta es leer un texto o una frase. Con este componente hemos terminado la presentación del PAE número 3 y a continuación se presentan la bibliografía que nos permitió y nos ayudó a obtener la información para esta presentación. Muchísimas gracias por su atención, doctora Virginia Ortega Sandoval.